La única duda es, ¿puedo dejar el papel pegado, impreso con los códigos pegado en la puerta? Déjame consultárselo a Pedro Lines, que es director de técnico justamente del INDEC. Pedro, Facundo Pastor en la red, ¿cómo anda? Muy bien, buenas tardes Facundo, y muchísimas gracias por llamarme y ayudarnos a difundir y comunicar el censo. Por favor, Pedro, ¿cómo se preparan para mañana? Bueno, estamos como muy expectantes, emocionados, porque venimos trabajando hace 6 años planeando el censo y ya llegó el día. Bien. Y con grandes novedades, como esta herramienta del censo digital, que pensábamos que le íbamos a implementar mucho después, no en este censo, pero la pandemia fue una amenaza, pero también una oportunidad para poder mostrar esta herramienta súper potente. Claro, no siempre se pregunta lo mismo en un censo, ¿no? Siempre hay un core de preguntas que siempre están, porque en las estadísticas es una regla básica que uno tiene que comparar bananas con bananas y peras con peras. Entonces las preguntas, si uno agrega una pregunta, no puede compararla contra el pasado. Claro. Entonces siempre es importante mantener la continuidad y la comparabilidad de las respuestas. En cada censo, de acuerdo por demandas de la sociedad civil y por la demanda en la necesidad de captar nuevos fenómenos, se agregan nuevas preguntas, como en el caso de este censo, que se agregaron 4 temáticas importantes: la de poder identificar la discapacidad, la identidad de género, pueblos originarios y población afrodescendiente. Bien, hablábamos hace un ratito, Pedro, de este tema porque, surgía aquí en la mesa. Yo creía que había mucha mayor descendencia en la Argentina de pueblos originarios. Entiendo que el último censo, revisábamos aquí cifras, hacía referencia a cerca del 31% de los argentinos, ¿vale? 65 europeo por ciento, 31 de pueblos originarios y 4% afrodescendientes. Bien. Pues es interesante porque eso habla inevitablemente de la constitución de un país, ¿no? Exacto, de la diversidad y la diversidad que nos caracteriza como argentinos, ¿no? Claro. Por eso el eslogan del censo es conocernos, reconocernos en la diversidad, y se van a ver, son caras que son muy diversas, que van tomando diferentes formas el logo del censo, ¿no? Yo quiero ver, Pedro, si usted me permite, a ver si hay oyentes que nos quieran hacer preguntas, para que Pedro vaya, obviamente, evacuando. Vale, dame la línea directa acá, para que el oyente entre y pregunte. La primera la voy a hacer yo, que es el traslado, la de Valeria, pero dame acá para que la gente, yo pincho y entran al aire. 4535-2014. Bueno, estamos hablando, repito, con Pedro Lines, director técnico del INDEC. Pedro, la pregunta, la primera es, ¿se puede dejar pegado el papel en la puerta? Bueno, la idea es que no lo recomendamos. La idea es que mañana la gente permanezca en su hogar para recibir al censista. Tenemos esta herramienta que es el censo digital, que permite acortar la entrevista al máximo para asegurar evitar cualquier tipo de riesgo de contagio de COVID y riesgo de seguridad. O sea, no es que está prohibido, pero ustedes están desalentando que la gente deje los papelitos pegados en cualquier lado. Exactamente, porque imagínense que el papelito se puede volar, claro. Llover. Entonces, si por cuestiones de fuerza mayor y uno vive en un hogar unipersonal, que no vive con otra gente, no puede dejar a un familiar para que deje el código al censista, se lo puede dar en todo caso a un vecino o al encargado del edificio. Bueno, pero no es solamente el código, es importante esto, no hay que dejar solamente el código. Si lo van a dejar, porque el censista va a indagar sobre el código y sobre cuántas personas viven en el hogar discriminadas por sexo. El censista se tiene que llevar 3 datos. Bueno, sumo la gente. Sí, ¿DNI? No, de DNI no, para nada. No, pero no entendí entonces cuáles son los datos que tiene que dejar. Básicamente, el código de completamiento y la cantidad de personas que viven en el hogar discriminadas por sexo. Bien, perfecto. El DNI no se pregunta en el cuestionario, solamente fue un requisito del censo digital para asegurarnos que es una persona mayor de edad y que existe, que no es un robot. Es más, yo en mi caso contesté el censo de mi abuela con mi DNI. Bien. Que era solamente para validar que uno es una persona mayor de edad y que está en condiciones de contestar el censo por otros. Bueno, para que la gente sepa, el código que se genera es un código que mezcla letras con números, pero déjeme, Pedro, preguntas cortas de los oyentes que se van a ir sumando a respuestas cortas para ir evacuando dudas. A ver, ¿quién está del otro lado? Buen día o buenas tardes. Hola, Facundo, Javier de Tigre. ¿Qué haces, Javier? ¿Pregunta o dudas que tengas del censo? Yo lo hice digitalmente. Sí. Pero ¿qué pasa si hasta las 18 horas no pasó nadie? Bueno, beso grande, abrazo, gracias por tu pregunta. Buena la pregunta, Pedro. Yo lo hice, pero si no pasó nadie...
Bueno, la instrucción de los censistas es que cada censista como máximo tiene para visitar 30 viviendas. Tienen que asegurarse de visitar cada una de las viviendas, tocar el timbre mínimamente 3 veces, y antes de ponerle condición vivienda vacía o desocupada, tienen que verificarlo con los vecinos. En todo caso, porque puede pasar que por una cuestión de fuerza mayor el censista tuvo un problema y se tuvo que retirar, la idea es que lo reemplaza el auxiliar, porque los censistas van a estar con una aplicación en el teléfono donde uno puede chequear el grado de avance. Si uno ve que el grado de avance se corta, ahí automáticamente lo va a reemplazar el auxiliar. De todas formas, si llega a haber cualquier otro problema, que se comuniquen con el 0800 del censo, que es 0800-345-2022. Dame, Vale, un oyente más acá, recordame las vías de contacto para que la gente pueda hacer preguntas, dudas que tengan respecto al censo de mañana. A mí ya se me ocurrió una, pero llama a la gente a qué teléfono. En vivo 4535-2014. Bueno, y quien responde es Pedro Lines, director técnico del INDEC. Pedro, ¿qué pasa en los barrios cerrados? ¿Van a dejar pasar al censista para que vaya casa por casa? Entiendo que sí, en algunos, en eso sí tenemos que asegurarnos de que los censistas deben entrar. En algunos barrios cerrados, muchos de los vecinos se acercan a la entrada, como pasa en los consorcios de los edificios verticales, donde los vecinos se acercan a la entrada y ahí realizan la entrevista. De eso depende cómo se haya organizado el barrio, porque muchas veces, para que el censista no tenga que recorrer grandes distancias caminando entre los barrios cerrados, ahí para facilitarle el trabajo se llaman por el interlocutor, el encargado del control de acceso llama a los vecinos que se acerquen a la entrada para protestar el censo. Pedro, hay mucha gente que tiene miedo de dar información, en el sentido de que cree que de esta manera pueden identificar tal o cual cosa, que en verdad está todo hoy identificado. Pero, ¿qué le podemos transmitir a esa gente que por ahí tiene alguna duda? Bueno, es importante recalcar que el censo es anónimo. En la cédula, en el cuestionario censal, uno tiene que listar los miembros del hogar por nombre, pero generalmente se pone el nombre por una cuestión de usos y costumbres, para que el censista, cuando lo hace en forma presencial, se pueda dirigir a cada uno de los integrantes del hogar y generar una empatía. Claro. Pero no hace falta poner el nombre verdadero. Si uno quiere poner un apodo, un seudónimo, lo puede poner sin ningún problema. Bien. O sea que el censo, digamos, como concepto general, el censo es anónimo. Meto un oyente más. A ver, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Qué haces, Patricia? ¿Cómo andás? ¿De dónde llamás? De Ramos Mejía, pero le hice el censo a mi mamá, que vive en Capital. Duda que tengas. Ella no recibió el mail. Cuando terminamos de hacer el censo, no recibió el mail y el código no es alfanumérico. Ella tiene 6 letras. Bueno, quédate a escuchar la respuesta. Beso, gracias, Patricia. ¿Pedro? Bueno, que por favor chequeen por las dudas la casilla de spam del mail, que sin querer te pueda casilla. Buen consejo. Puede ser que es alfanumérico, puede ser que sean todos letras, porque puede ser una combinación de letras y números, y por ahí quizás en el algoritmo le generan todas letras, y puede ser son 6 dígitos. Y en todo caso, de todas formas, el INDEC esta noche, antes del censo, va a mandar mails a todos los que contestaron para asegurarse que les llegue una confirmación, un nuevo mail con el código de que es el que tiene que entregar al censista. Sumo una consulta más. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. ¿Qué haces, Claudia? ¿Dónde llamas? De Ramos Mejía. Bien, Claudia. Contame cuál es tu duda. Sí, yo hoy quise hacer el censo digital y me pedía localidad, puse Matanza. Sí. Y barrio no me dejaba, solo aparecía Matanza. No lo pude hacer, no me daba opciones. Bueno, un beso grande, Claudia, gracias por llamar. Pedro. Bueno, en ese caso, que pasó cuando se saturan un poco las redes, que puede pasar, hay que elegir la opción manual. Arriba hay una opción que dice automática manual, elige Matanza, va a manual y le aparece el mapa, como un Google Maps, pero es un mapa donde uno desplaza el cursor hasta donde está la vivienda, y ahí cuando la ubica en las coordenadas donde está la casa, porque uno va viendo el mapa, después pone continuar y sigue con el censo. Pero uno tiene que llenar, no le aparecen los desplegables, uno llena el nombre de la calle, la altura, y luego pone el pin en el mapa donde está
la vivienda y pone continuar, y así es la forma de sortear ese problema. Clarísimo. Uno más cortito porque estamos ya pasados, pero quiero darle el servicio a la gente. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Facu. Gustavo te habla. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo andás, loco? ¿De dónde llamás? Bien. Bueno, en este momento en la ruta 14, arriba del camión. Bien. Escuchame, ¿qué duda tenés respecto al censo? Bueno, yo lo hice digital, me llegó el mail que dice ahí que corrobora si los datos estaban bien, pero me quedó una duda después que escuché en la radio que decían que uno tiene que estar más de 4 días en la casa para ser habitante del hogar. Bueno, por mi trabajo, yo no estoy, es al revés, estoy más afuera. No sé si lo hice bien, si hay que corregir algo. Vamos a la duda esa. Un abrazo grande, amigo, gracias, buen viaje. Pedro, ¿qué se le puede decir a esa gente? La idea del censo es censarse donde uno vive habitualmente, la vivienda donde uno vive habitualmente, y es donde pasa la mayor cantidad de tiempo en el año, ¿no? Claro, esto cuenta también para padres separados porque había alguna duda de qué pasaba cuando los chicos duermen un poco y un poco, que son muchas familias, ¿no? Sí, en ese caso tienen que censarse solamente en una vivienda y la regla que pusimos es que de los primeros días de la semana, ¿dónde están los primeros 4 en la semana del censo? Bien. Pedro, le agradecemos la paciencia, lo extenso de la charla, porque obviamente sirve para que el que está del otro lado se prenda y pueda hacer alguna pregunta. Una última, ¿no? ¿Van a dejar el stickers como se hizo siempre? Ese stickers que dice que esa casa ya fue censada. ¿Pedro? Sí, sale un sticker que es con el logo del censo, es azul y blanco, y es una forma de señalar que esa casa ya fue censada para que el censista no vuelva a tocar el timbre, ¿no? Y viene un auxiliar. Pedro, yo había leído en algún lugar que en Brasil, en uno de los últimos censos, se censó también de qué cuadro era cada familia, o cuántos hinchas había. ¿Eso se pensó en algún momento aquí en la Argentina? ¿Sirve de algo? No se pensó, pero acuérdense que el censo tiene que captar generalidades. Si nosotros ponemos muchas preguntas, eso va en contra de la calidad del censo. Cuantas más preguntas tiene, más se cansa la población y por ahí la calidad de las respuestas de las últimas preguntas decae. Entonces, uno tiene que tratar en estos operativos masivos. Claro, ser efectivo en las primeras, sobre todo. Y sí, tiene que ser muy sencillo, efectivo, y después, en el caso que querramos indagar sobre fenómenos particulares, lo hacemos a través de encuestas. El censo es lo que nos permite sacar los marcos muestrales para después hacer encuestas e ir al hueso y medir diferentes fenómenos económicos y sociales. Clarísimo. Felicitaciones, Pedro, que salga todo bien mañana. Me impactó escuchar que hace 6 años que están laburando en esto, así que está muy bueno. Un abrazo grande y gracias. Bueno, muchas gracias, y nuevamente alentar a toda la población, a todos los vecinos, a sumarse al censo digital, que es muy sencillo y fácil a través de www.censo.gov.ar. Perdón, ¿y a qué hora vamos a saber qué cantidad de argentinos somos? Bueno, mañana anoche vamos a tener un número preliminar, o mañana o a lo sumo 48 horas después del censo. Bueno, pero hoy ¿cuántos somos por el último censo? El último censo fueron 40 millones de habitantes, pero nosotros hacemos estimaciones, las proyecciones poblacionales, en base a ese número, más los datos de nacimiento, defunciones y migraciones. Pedro, un abrazo. 46, 47. Claro, un abrazo grande, gracias, Un abrazo grande.